Un mesero desprecia a Sadio Mané en un restaurante lujoso y termina perdiendo su empleo. El Leciel resplandecía. No era solo un restaurante, era una experiencia. Cristales de baccarat colgaban del techo, reflejando la luz tenue de velas estratégicamente colocadas sobre manteles de lino importado. El murmullo suave de conversaciones en varios idiomas se mezclaba con el tintineo de copas y el sonido discreto de cubiertos de plata sobre porcelana fina. Era un lugar donde la exquisitez no era una opción, sino una norma. En este microcosmos de opulencia, Julián, un mesero de traje impecable y sonrisa ensayada, se movía con la precisión de un bailarín. Conocía cada plato del menú, cada vino de la extensa bodega, y, más importante aún, cada cliente habitual. Podía identificar a un magnate de la tecnología con solo ver el reloj que llevaba, o a una estrella de cine retirada por la forma específica en que evitaba la mirada directa. Julián se enorgullecía de su agudeza, de su capacidad para leer a las personas y anticipar sus deseos. Era, en su propia mente, un maestro del arte de la hospitalidad, o al menos, de la hospitalidad selectiva. Su ambición era tan afilada como los cuchillos de chef del Leciel, y su objetivo, a largo plazo, era ascender, escalar por las jerarquías del restaurante hasta, quizás algún día, administrar su propio establecimiento de lujo. Pero, para lograrlo, Julián creía firmemente en la importancia de las apariencias, en el poder de la primera impresión. Y, lamentablemente, esa creencia venía acompañada de un juicio implacable hacia aquellos que no cumplían con sus estándares. Esa noche, el Leciel estaba particularmente concurrido. Las mesas estaban llenas de personalidades influyentes, de rostros que Julián reconocía de revistas y pantallas. Él se deslizaba entre ellas, ofreciendo recargas de vino, sugiriendo postres, todo con una cortesía impecable y una sonrisa calculada. Se sentía en su elemento, nadando en un mar de riqueza y sofisticación. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió, y una figura solitaria entró. El recién llegado era un hombre de complexión atlética, pero su ropa era, decididamente corriente. Una camisa sencilla, pantalones sin marca, zapatos que no brillaban. No había un aura de opulencia a su alrededor, ni un indicio de lujos. Su actitud era tranquila, casi retraída. Se quedó parado en la entrada, mirando a su alrededor con una expresión que Julián interpretó como de incomodidad, como si se sintiera fuera de lugar. Y, para Julián, lo estaba. Un escalofrío de desdén recorrió la espalda de Julián. En un restaurante como Leciel, la apariencia lo era casi todo. Este hombre, pensó Julián con desprecio, no pertenecía aquí. Sin embargo, el protocolo lo obligaba a atenderlo. Con un suspiro interno, Julián se dirigió hacia él, adoptando una postura que, aunque técnicamente correcta, rezumaba una sutil falta de entusiasmo. «Buenas noches, señor», dijo Julián, su voz carente de la calidez que reservaba para los clientes adecuados. «Mesa para uno, supongo». El hombre, que era Sadio Mané, asintió con una leve sonrisa. «Sí, por favor». Julián lo condujo a la mesa, no a una de las codiciadas mesas junto a la ventana, ni siquiera a una en el centro del salón. Lo llevó a la peor mesa del restaurante, una pequeña y apartada, casi escondida detrás de una columna decorativa, cerca de la puerta de la cocina. Era el equivalente a ser relegado al asiento trasero de un avión, un lugar reservado para aquellos que, según el criterio de Julián, no merecían nada mejor. Le entregó el menú con un gesto casi displicente y se alejó sin esperar a que Mané se sentara. Regresó a sus otros clientes, sintiendo una punzada de satisfacción al alejarse. Había puesto a ese hombre en su lugar, había dejado claro que, en el Leciel, había jerarquías. Y él, Julián, estaba en el lado correcto de esas jerarquías. Mané, ajeno a la corriente subterránea de desprecio, abrió el menú, estudiando las opciones con calma. No se inmutó por la ubicación de la mesa ni por la actitud de Julián. Simplemente, estaba allí para disfrutar de una cena tranquila. Después de unos minutos estudiando el menú, Mané levantó la vista y buscó con la mirada a Julián. Lo vio atendiendo otra mesa, charlando animadamente con una pareja elegantemente vestida y riendo con ellos. Mané esperó pacientemente a que terminara. Cuando Julián finalmente pasó cerca, Mané lo llamó con un gesto discreto. «Disculpe», dijo Mané con voz suave. «Me gustaría ver la carta de vinos, por favor». Julián se detuvo, pero no giró completamente hacia él. Mantuvo su atención dividida, como si estuviera ansioso por volver a su conversación anterior. «¿Vino, señor?», preguntó Julián, con una inflexión en su voz que sugería incredulidad.
Era una pregunta retórica, cargada de un sarcasmo apenas velado. Manet, sin alterarse, asintió. Sí, por favor. Me interesa en particular él. Manet hizo una pausa, buscando en su memoria el nombre exacto del vino que había visto recomendado en una revista especializada. Julián lo interrumpió antes de que pudiera terminar la frase. Permítame, señor, dijo, con una sonrisa condescendiente. Tenemos algunas opciones, asterisco más apropiadas asterisco para su paladar y, por supuesto, para su presupuesto. La palabra apropiadas fue pronunciada con un énfasis especial, cargada de doble sentido. Julián chasqueó los dedos, y un sumiller auxiliar se acercó con una carta de vinos mucho más pequeña, una selección abreviada que contenía las opciones más económicas y menos complejas. Era la carta que normalmente se presentaba a los clientes que no parecían entender de vinos, o a los que se quería despachar rápidamente. Aquí tiene, señor, dijo Julián, presentando la carta abreviada con un floreo teatral. Estoy seguro de que encontrará algo de su agrado. Le sugiero el asterisco tinto de la casa asterisco. Es muy popular y accesible. Manet miró la carta, luego levantó la vista hacia Julián. Podía percibir el desprecio en su voz y en su actitud. Sin embargo, mantuvo la calma. Le agradezco la sugerencia, respondió con cortesía, pero, de verdad, me gustaría ver la carta completa. Estoy interesado en un vino específico. Julián arqueó una ceja, sorprendido por la persistencia de Manet. No esperaba que un cliente, al que él consideraba inferior, lo desafiara. Suspiró, como si estuviera perdiendo la paciencia. Como desee, señor, dijo con frialdad. Le hizo una señal al sumiller principal, quien, con una expresión de neutralidad profesional, se acercó con la carta de vinos completa, un volumen encuadernado en cuero que parecía casi un libro sagrado. Julián tomó la carta de las manos del sumiller y la dejó caer sobre la mesa de Manet con un golpe sordo, un gesto deliberadamente descortés. Luego, se alejó, murmurando algo entre dientes sobre clientes exigentes. En las mesas cercanas, algunos comensales comenzaron a notar la interacción. Unos pocos murmuraban entre ellos, reconociendo vagamente a Manet. Sin embargo, la mayoría permanecían absortos en sus propias conversaciones y platos, ajenos a la tensión que se desarrollaba en la mesa apartada. El ambiente sofisticado del Le Ciel actuaba como una barrera, aislando a cada mesa en su propia burbuja de opulencia. Manet abrió la carta de vinos y la examinó detenidamente. Encontró el vino que buscaba, una añada excepcional. Cuando Julián regresó para tomar su orden, Manet le señaló el vino en la carta. «Escogeré este, por favor», dijo Manet, con tranquilidad. Julián miró el vino señalado, y sus ojos se abrieron ligeramente. Era uno de los vinos más caros de la carta, una elección que definitivamente no encajaba con la imagen que se había formado de Manet. Una mezcla de incredulidad y fastidio se apoderó de él. Sin decir palabra, Julián tomó la carta y se dirigió al sumiller para que preparara el vino. Regresó con la botella, con una torpeza deliberada, casi la deja caer al colocarla en el soporte. Al descorcharla, lo hizo con movimientos bruscos, sin la elegancia y el cuidado que normalmente demostraba. Sirvió el vino a Manet, derramando una pequeña gota sobre el mantel. «Disculpe el desastre», farfulló Julián, pero su tono de voz deja totalmente claro que no siente ninguna disculpa. Manet observó la gota de vino tinto extenderse lentamente sobre el impecable mantel blanco. Su expresión, hasta entonces serena, cambió sutilmente. Se percibió una chispa de reconocimiento en sus ojos, una comprensión clara de la situación y del desprecio con el que estaba siendo tratado. Sin embargo, aún no estaba listo para reaccionar. Quería ver hasta dónde llegaría la arrogancia de Julián. La cena transcurría, o al menos lo intentaba, en medio de la palpable tensión creada por Julián. Manet, tras probar el exquisito vino, se dispuso a disfrutar de su plato principal. Lo hacía con la parsimonia de quien saborea cada bocado, ajeno, o fingiendo serlo, a las miradas furtivas y los murmullos que comenzaban a circular por el restaurante. Julián, por su parte, lo atendía con lo mínimo indispensable, evitando cualquier contacto visual y respondiendo a sus solicitudes con monosílabos. Era una danza silenciosa de desprecio y dignidad. En un momento dado, mientras Manet se llevaba un trozo de comida a la boca, su mano rozó accidentalmente la copa de vino. El cristal se tambaleó, y el líquido tinto, de un color intenso y profundo, se derramó creando un gran charco sobre el mantel inmaculado, salpicando incluso parte de su camisa. El sonido de la copa al caer, aunque leve, pareció amplificarse en el repentino silencio que se formó a su alrededor. Julián,
que estaba atendiendo una mesa cercana, se giró de inmediato. Su rostro, habitualmente compuesto, se contrajo en una mueca de furia. Olvidando por completo la compostura y el protocolo, se dirigió hacia Mané a grandes zancadas, con los ojos desorbitados. «¿Pero qué has hecho?», exclamó Julián, con la voz cargada de reproche y desprecio. Su tono era tan elevado que atrajo la atención de todas las mesas cercanas. «Mira lo que has hecho. Eres un torpe. Es que no sabes comportarte en un lugar como este». Los murmullos, que hasta entonces habían sido discretos, se convirtieron en un clamor. Algunos comensales reconocieron a Mané y comenzaron a grabar la escena con sus teléfonos móviles, incrédulos ante la actitud del mesero. Otros, simplemente observaban, con una mezcla de sorpresa y vergüenza ajena. La atmósfera del restaurante se había roto, y la burbuja de exclusividad se había reventado. Julián, cegado por su propia arrogancia, continuó con su diatriba. No se molestó en ofrecer una servilleta ni en ayudar a Mané. En lugar de eso, se dedicó a humillarlo públicamente, utilizando palabras hirientes y gestos de desprecio. «Esto es increíble», continuó Julián, agitando los brazos. «Una copa de vino arruinada, un mantel destrozado. Y ni siquiera sabes pedir disculpas». Cada palabra era como un latigazo, un intento deliberado de menospreciar a Mané delante de todos. Mané, que hasta ese momento había permanecido en silencio, absorbiendo el impacto del derrame y la reacción de Julián, levantó lentamente la vista. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y tristeza, pero no había ni rastro de ira. Respondió con una voz tranquila, pero firme, que contrastaba con la histeria de Julián. «Lo siento mucho», dijo Mané, con una dignidad que desarmaba. «Fue un accidente. Le pido disculpas». Su voz era suave, pero resonó en el silencio que se había creado. No había justificaciones, ni excusas, ni contraataques. Solo una simple disculpa, ofrecida con humildad. Un hombre mayor, elegantemente vestido y con el porte distinguido de quien está acostumbrado a mandar, se levantó de su mesa. Había estado observando toda la escena con creciente disgusto, y la reacción serena de Mané lo había conmovido. Su rostro, marcado por las arrugas de la experiencia, mostraba una expresión de profunda decepción. Se acercó a la mesa de Mané, caminando con paso firme y decidido. La expectación en el restaurante era máxima. Todos los ojos estaban puestos en él, preguntándose qué iba a hacer. El hombre elegante, cuya presencia irradiaba una autoridad silenciosa, llegó hasta la mesa. Se detuvo frente a Mané, ignorando por completo a un Julián que parecía haberse petrificado. La tensión en el Leciel era tan densa que podría haberse cortado con un cuchillo. Los murmullos habían cesado por completo. El único sonido era el suave murmullo del aire acondicionado y el ocasional tintineo de un cubierto nervioso. Todos los ojos estaban fijos en el hombre, anticipando su reacción. «Sadio», comenzó el hombre, su voz profunda y resonante llenando el silencio. Un leve acento, difícil de ubicar, añadía un toque de misterio a su figura. «Lamento profundamente este incident. Permítame presentarme. Soy Adrián Dubois, el dueño de este establecimiento». Extendió una mano hacia Mané. Una mano firme, con un apretón que transmitía sinceridad y respeto. Mané aceptó el apretón de manos, su rostro sereno mostrando una leve sonrisa. «El placer es mío, señor Dubois», respondió con su característica humildad. La escena era surrealista. Un futbolista de fama mundial, conocido por su sencillez, siendo tratado con cortesía por el dueño de un restaurante de lujo, mientras el mesero que lo había humillado observaba en silencio, con el rostro desencajado. Dubois se giró entonces hacia Julián, y su expresión cambió por completo. La calidez que había mostrado hacia Mané se desvaneció, reemplazada por una mirada gélida y un tono de voz que no admitía réplica. «Julián», dijo Dubois, con una voz que, aunque baja, resonaba con una autoridad indiscutible. «No puedo expresar lo decepcionado que estoy. Lo que he presenciado esta noche es absolutamente inaceptable. No solo ha faltado al respeto a un cliente, sino que ha demostrado una falta de juicio y de profesionalismo que no puedo tolerar en mi restaurante». La cara de Julián había perdido todo color. Sus ojos, que antes brillaban con arrogancia, ahora mostraban una mezcla de incredulidad y terror. Tartamudeó, intentando articular una excusa, pero las palabras se atoraban en su garganta. «Señor Dubois, yo no sabía», balbuceó, incapaz de formar una frase coherente. Dubois lo interrumpió con un gesto de la mano. «No hay excusa posible, Julián. En Leciel,
Cada cliente merece ser tratado con el máximo respeto, independientemente de su apariencia o su origen. Su comportamiento ha sido vergonzoso y ha empañado la reputación de este restaurante. Se volvió hacia Mané, y su voz se suavizó de nuevo. Sadio, en nombre de Le Ciel, y en el mío propio, le ofrezco mis más sinceras disculpas. Espero que este incidente no arruine por completo su velada. Por supuesto, la cena corre por cuenta de la casa, y le ruego que acepte una botella de nuestro mejor champán, como una pequeña muestra de nuestra gratitud por su comprensión. Mané asintió, con una leve inclinación de cabeza. Gracias, señor Dubois. Aprecio el gesto. La humildad en su voz era genuina, sin rastro de superioridad o de revancha. Dubois finalmente regresó su atención a Julián. En cuanto a usted, dijo, con una voz que dejaba claro que no había lugar para la discusión. Recoja sus cosas y váyase. Su empleo en Le Ciel ha terminado, con efecto inmediato. No necesito añadir que le descontaremos de su indemnización los costes generados por su comportamiento. Julián, mudo y con la mirada clavada en el suelo, asintió lentamente. La arrogancia que lo había caracterizado había desaparecido por completo, dejando tras de sí solo una profunda humillación. Se dio la vuelta y, sin mirar a nadie, se dirigió hacia la cocina, desapareciendo de la vista. El silencio en el restaurante se mantuvo durante unos segundos más, roto solo por el suave susurro de Dubois ofreciendo a Mané otra copa de vino. La inversión de poder era completa. El cazador se había convertido en la presa. La lección, brutal y pública, había sido impartida. La apariencia, nuevamente, había demostrado ser un velo engañoso, ocultando, o mejor dicho, resaltando en este caso, la verdadera esencia de un hombre. Julián abrió la boca, intentando desesperadamente formular una disculpa, una justificación, cualquier cosa que pudiera revertir la situación. Pero las palabras se negaban a salir. Un sudor frío le recorría la frente, y sentía las manos temblorosas. «Señor Dubois, yo», balbuceó, la voz apenas un hilo tembloroso. La mirada de desaprobación de Dubois era más afilada que cualquier cuchillo del restaurante. «No hay nada que pueda decir, Julián», lo interrumpió Dubois, con una firmeza que no admitía réplica. Su voz, aunque controlada, resonaba con una decepción profunda. Su comportamiento ha sido inexcusable. Ha juzgado a un cliente por su apariencia, lo ha tratado con desprecio y ha humillado a un hombre que, además de ser un cliente, es una persona excepcional. Y eso, Julián, es algo que no toleraré jamás. Julián bajó la mirada, incapaz de sostener la mirada acusadora de Dubois. Se sentía como un niño pequeño atrapado en una travesura, pero las consecuencias eran, esta vez, mucho mayores que un simple regaño. La realidad de su situación lo golpeó con la fuerza de una ola. Había perdido su empleo, su reputación estaba destrozada, y lo peor de todo, había sido expuesto como un hombre superficial y prejuicioso. «Recoja sus pertenencias y váyase», repitió Dubois, sin una pizca de vacilación en su voz. «Su contrato queda rescindido de inmediato. Y, por supuesto, los daños ocasionados serán descontados de su liquidación». Cada palabra era un clavo en el ataúd de la carrera de Julián en el Le Ciel, y probablemente, en cualquier otro restaurante de alta categoría. Un silencio incómodo se extendió por el restaurante. Los comensales observaban la escena con una mezcla de sorpresa, incomodidad y, en algunos casos, una secreta satisfacción. La justicia, aunque tardía, había llegado. Mané, por su parte, permanecía sentado, observando la escena con una calma sorprendente. En su rostro, apenas se dibujaba una leve sonrisa, no de burla, sino de una serena comprensión. Era como si supiera que el tiempo, tarde o temprano, pone a cada uno en su lugar. No había rencor en su mirada, solo una profunda paz interior. Dubois se acercó de nuevo a Mané, ofreciéndole una vez más sus disculpas y asegurándose de que se sintiera lo más cómodo posible. Luego, con un gesto discreto, llamó al jefe de meseros y le dio instrucciones precisas para que se encargara personalmente de atender a Mané durante el resto de la noche. Julián, mientras tanto, se había dirigido a la zona de empleados, con la cabeza gacha y el paso lento. Se quitó el delantal, símbolo de su posición y de su orgullo, y lo dejó caer sobre una mesa, con un gesto de derrota. Se sentía desnudo, expuesto, despojado de la máscara de superioridad que había llevado durante tanto tiempo. Recogió sus pocas pertenencias, evitando la mirada de sus compañeros, que observaban la escena en silencio, algunos con compasión, otros con indiferencia. Sin decir una palabra,
Julián salió del restaurante, dejando atrás el mundo de lujo y sofisticación que, hasta hace unas horas, había sido su reino. La noche fría lo recibió con indiferencia, y el contraste entre el calor del restaurante y la soledad de la calle le recordó, de manera brutal, la magnitud de su error. Caminó sin rumbo fijo, con la imagen de Manet, sereno y digno, grabada a fuego en su mente. Era una lección aprendida, una lección que le recordaría, para siempre, que la verdadera grandeza no se mide por la ropa que uno lleva, ni por el dinero que uno tiene, sino por la humildad y el respeto que uno demuestra hacia los demás. Mientras tanto, en el interior del Le Ciel, la atmósfera se relajaba lentamente. La música suave volvió a sonar, y los comensales retomaron sus conversaciones, aunque con un tono más bajo y con miradas ocasionales hacia la mesa de Manet. El jefe de meseros, con una sonrisa genuina, le sirvió una copa del champán prometido, y Manet, con un gesto de agradecimiento, levantó la copa en un brindis silencioso. La noche, a pesar de todo, continuaba. La vida, con sus lecciones inesperadas y sus giros del destino, seguía su curso. ¿Te hizo pensar? Comparte tu opinión en los comentarios, te leemos. Y si esta historia te conmovió, deja tu like y suscríbete para no perderte más relatos impactantes. Hasta el próximo video.